Desde que eran niños, a Daniel y a Marcos los llamaban los primos, aunque no compartían ni una gota de sangre. La historia venía de lejos, de esas reuniones interminables en casas de amigos, donde los adultos repetían chistes privados, brindaban, contaban anécdotas y señalaban a los dos críos correteando por el patio con la misma frase cariñosa. Míralos, parecen primos. El apodo se quedó ahí, adherido a ellos como una segunda piel, y con los años se convirtió en algo tan natural que ninguno pensaba demasiado en el origen. Ahora tenían 20 y tantos, y sus vidas habían tomado rumbos distintos, pero cada vez que Daniel regresaba al pueblo donde ambos habían crecido, la gente seguía saludándolo con un ¿y tu primo? Como si la identidad de uno no pudiera existir completa sin el otro. Aquella familiaridad, aquella costumbre de tratarlos como si fueran familia, había construido una capa sólida de confianza entre ellos, una cercanía difícil de explicar para quien no conociera la historia. Aunque también había levantado, sin que nadie lo sospechara, una frontera nebulosa que hacía que ciertos pensamientos, ciertos impulsos, fueran difíciles de nombrar. Daniel había vuelto después de casi un año sin pasar por allí. Un trabajo que no terminaba de convencerlo lo había mantenido lejos, así como una serie de decisiones que le habían dejado la sensación de estar viviendo una vida que no era totalmente suya. El regreso no tenía un motivo claro, pero tampoco lo necesitaba. Él siempre sabía que si volvía, Marcos estaría ahí, en algún rincón del pueblo, listo para acogerlo como si el tiempo no hubiera pasado. Y lo estuvo. Apenas bajó del autobús, Daniel encontró un mensaje que vibró en su bolsillo. Estoy cerca, no te escapes, te llevo al lago. Sonrió sin poder evitarlo. El lago era su refugio desde la adolescencia. Un lugar apartado, rodeado de árboles altos, con un pequeño muelle de madera que se adentraba en el agua tranquila. Allí habían hablado de sueños, de miedos, de decisiones que no sabían si tomar. Allí habían sido sinceros incluso cuando no sabían cómo ponerle nombre a lo que sentían. Marcos apareció en cuestión de minutos, caminando con esa soltura natural que tenía desde siempre. La camiseta le caía sobre el pecho de forma relajada, el cabello ligeramente revuelto por el viento, y una sonrisa que parecía surgirle desde dentro, como si algo en él se activara cada vez que veía a Daniel. Se saludaron con un abrazo firme, demasiado largo para dos amigos que se ven poco, pero completamente normal para ellos. Daniel sintió, como siempre, el calor de ese contacto recorrerle los brazos y el pecho, una corriente familiar que le aflojaba el ánimo y le tensaba al mismo tiempo la respiración. «¿Has tardado?», dijo Marcos, separándose pero dejando una mano sobre el hombro de Daniel, como si necesitara mantener ese punto de contacto un poco más. El autobús iba lento, y tú no deberías estar tan ansioso, bromeó Daniel, aunque la proximidad le estaba acelerando el pulso. No estoy ansioso, respondió Marcos con una sonrisa, retirando la mano al fin. Estoy recuperando el tiempo perdido. Había una luz cálida en la mirada de Marcos que siempre lograba descolocar a Daniel. No era nueva, pero tampoco era vieja. Era algo que llevaba años flotando ahí entre ellos, como un reflejo sobre la superficie del agua que ninguno terminaba de atrapar del todo. Subieron al coche y tomaron el camino que llevaba al lago. Las ventanillas abiertas dejaban entrar un aire fresco que agitaba la ropa y traía el olor a tierra húmeda y a hojas. Daniel apoyó la mano en el borde de la ventanilla, sintiendo cómo el viento le recorría los dedos, mientras Marcos conducía con un silencio cómodo, uno que no exigía explicaciones ni palabras forzadas. «¿Cuánto tiempo te quedas?», preguntó Marcos sin apartar la vista del camino. «Todavía no lo sé. Depende de cómo me sienta. Y de lo que pase». «Pasa lo que tú decidas», respondió Marcos. «Siempre ha sido así». Daniel giró la cabeza, encontrándose con el perfil firme de su amigo. La línea de la mandíbula marcada por la sombra de la barba, el gesto concentrado, los dedos fuertes alrededor del volante. Lo observó un poco más de lo que se consideraría normal, como si su mirada se hubiera quedado pegada sin permiso. «No siempre», dijo al final en voz baja. «A veces me dejo llevar demasiado». Marcos no respondió enseguida. Los árboles proyectaban sombras largas sobre la carretera, y la luz filtrada del atardecer llenaba el interior del coche con un tono dorado que hacía que los rasgos de ambos parecieran más suaves, más cercanos. «Pues déjate llevar hoy», respondió Marcos casi en un murmullo. «No te voy a dejar caer».
La frase vibró en Daniel como una cuerda tensada de repente. No era la primera vez que Marcos le decía algo así, pero aquella tarde sonó diferente, más cargado, más denso. Cuando llegaron al lago, el sol estaba empezando a descender. La superficie del agua era como un espejo que reflejaba tonos naranjas, rosados y violetas. El silencio envolvía el lugar con una calma natural que siempre hacía que Daniel se sintiera suspendido en otro ritmo, uno más lento, más honesto. Bajaron del coche y caminaron hacia el muelle. La madera crujió bajo sus pasos, un sonido suave que acompañaba el rumor de las hojas movidas por el viento. Marcos se adelantó unos pasos y se sentó al borde, dejando que los pies colgaran sobre el agua. Daniel lo imitó, aunque a una distancia prudente, como si temiera revelar la tensión que arrastraba desde que habían salido del pueblo. Pero bastaron unos segundos para que esa distancia se redujera. Marcos no hizo nada evidente, ni se acercó de forma marcada, pero el simple hecho de estar ahí, tan cerca, respirando el mismo aire, hizo que Daniel sintiera un calor ascenderle por el pecho. «Aquí no ha cambiado nada», comentó Daniel observando el lago. «No tenía por qué cambiar», respondió Marcos. «Si un lugar ya es perfecto, mejor no tocarlo». Daniel giró la cabeza. Marcos también lo miraba, y la luz del atardecer le iluminaba los ojos con un reflejo cálido, casi hipnótico. Por un momento ninguno dijo nada. El silencio no pesaba. Era denso, sí, pero lleno de algo que pedía espacio, que necesitaba ser sentido antes que dicho. «Lo echaba de menos», murmuró Daniel. «Yo también», susurró Marcos, bajando la mirada a los labios de Daniel apenas un instante, tan rápido que cualquiera habría dudado si lo había imaginado. Daniel lo sintió como un golpe suave en el estómago, un calor líquido, profundo, que se extendía hasta las manos. Intentó normalizarlo respirando hondo, pero el aire no le bajó del todo. «¿Cómo te va?», preguntó intentando desviar la atención. «Me va bien, pero no igual», respondió Marcos con sinceridad. «Hay cosas que cambian cuando no estás». Daniel tragó saliva. Había un temblor en su pecho, algo parecido a un latido que buscaba salir de su sitio. «¿Tienes muchos amigos aquí?», dijo él intentando sonar ligero. «No puedes decirme que te falta gente». Marcos sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de ligera. «No me falta gente. Me faltas tú». La frase cayó entre ellos como una piedra en el agua, formando ondas silenciosas que tardaron en desvanecerse. Daniel sintió cómo ese calor interno se intensificaba, como si todo su cuerpo reaccionara al mismo tiempo. No era la primera vez que Marcos dejaba caer algo así, pero nunca había sonado tan frontal, tan desnudo. «Marcos», intentó decir, pero la voz se le quebró en algún punto. Él no contestó, solo estiró una mano hacia el agua, metió los dedos y salpicó un poco, rompiendo la superficie tranquila del lago. Las gotas, finas y frías, alcanzaron la piel del antebrazo de Daniel. El contraste de la temperatura le produjo un escalofrío suave que ascendió por la piel, erizándola. Marcos lo notó. Su mirada bajó hacia ese brazo, y Daniel sintió que el aire se hacía más espeso entre ambos. «Tienes frío», dijo Marcos en voz baja. «No es eso», respondió Daniel mirando la superficie del agua para no delatar lo obvio. El viento volvió a levantar una pequeña ola que chocó suavemente contra el borde del muelle. Marcos no insistió, pero se acercó unos centímetros más, lo suficiente para que los hombros casi rozaran. Daniel sintió el calor de su cuerpo, un calor que traspasaba la distancia mínima que quedaba entre ellos. Su respiración se volvió más consciente, más pesada, y un nudo de tensión dulce le recorrió la columna. «Te ves diferente», dijo Marcos observándolo de perfil. «Más... no sé cómo decirlo. Más tú». Daniel soltó una risa baja, aunque la garganta le temblaba. «¿Eso es un cumplido?» «Es algo que había olvidado», respondió Marcos. «O que intenté olvidar». El corazón de Daniel dio un vuelco. Sus rodillas rozaron un instante, un contacto breve, accidental, pero cargado de electricidad. Marcos no retiró la pierna. Tampoco la acercó más. Solo dejó que ese roce existiera, suspendido, lleno de significado. El lago estaba en silencio, salvo por el murmullo del agua. El cielo comenzaba a oscurecerse, tiñéndose de azul profundo. Las primeras estrellas asomaban entre las nubes dispersas. Daniel sintió que el mundo se achicaba,
que se cerraba en ese punto del muelle donde sus cuerpos compartían un calor que no necesitaba palabras. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Daniel al fin con voz baja. Marcos no respondió de inmediato. Lo miró despacio, como si buscara algo en su rostro. Luego se acercó un poco más, lo suficiente para que sus brazos se tocaran desde el hombro hasta el codo. Daniel sintió el contacto como un fuego lento que se expandía por cada fibra de su cuerpo. «Porque aquí no hace falta fingir», susurró Marcos. La frase se metió en Daniel como una corriente cálida que le apretó el pecho. La respiración de ambos estaba casi sincronizada, un ritmo compartido que parecía coordinarse sin esfuerzo. El viento sopló otra vez. Marcos levantó una mano. No tocó a Daniel, pero la dejó suspendida tan cerca de su nuca que él sintió el calor de sus dedos, un roce invisible que le erizó la piel. Daniel cerró los ojos un instante, como si necesitara anclar el cuerpo a la realidad para no dejar que el temblor interno lo delatara. Cuando los abrió, Marcos seguía ahí, observándolo con una intensidad que no necesitaba explicaciones. La noche cayó completamente, envolviendo el lago en una penumbra suave, casi íntima. No había más testigos que el aire, el agua y el rumor lejano de insectos nocturnos. Marcos respiró hondo. Daniel también. El cuerpo de ambos se inclinó apenas, un movimiento mínimo que ninguno reconocería como intencional, pero que los acercó aún más. «Daniel», susurró Marcos, tan cerca que su voz no parecía dirigida al oído, sino a la piel misma. El nombre vibró en él, despertando un anhelo que llevaba demasiado tiempo quieto. Y en ese instante, justo antes de que la distancia se rompiera, una pequeña ráfaga de viento agitó la superficie del lago, levantando una onda fría que les mojó ligeramente los tobillos. El sobresalto fue leve, pero suficiente para que ambos respiraran hondo al mismo tiempo, como si hubieran estado conteniendo el aire sin darse cuenta. Aún así, la tensión no se rompió, solo cambió de forma, se volvió más tensa, más consciente. El silencio entre ellos, lejos de disiparse, quedó impregnado de todo lo que ninguno había dicho. Marcos apoyó la mano en el muelle, la madera fría bajo sus dedos. Daniel hizo lo mismo, sin mirar, como si el gesto fuera instintivo. Sus manos quedaron a pocos centímetros, tan cerca que un leve movimiento habría bastado para que se tocaran. Marcos bajó la mirada hacia ese espacio mínimo. Daniel también, y aunque ninguno se atrevió a unirlas todavía, los dos supieron, sin ninguna duda, que algo había cambiado, que algo estaba empezando a desplegarse con una lentitud peligrosa, como una brasa que empieza a avivarse después de años oculta bajo las cenizas. La noche seguía avanzando. El lago respiraba con una calma antigua. Ellos, en cambio, ya no podían hacerlo igual que antes. El viento nocturno corría suave entre los árboles, moviendo las ramas como susurros que parecían observarlos desde la distancia. Daniel, sentado junto a Marcos en el borde del muelle, sentía cómo el frío del agua bajo sus pies contrastaba con el calor que irradiaba el cuerpo de su amigo. Ese contraste lo tenía en un estado extraño, como si cada respiración fuera más profunda, más consciente, más difícil de controlar. Había una quietud en el ambiente que lo invitaba a hablar, a decir todo aquello que normalmente ocultaba, pero al mismo tiempo lo dejaba atrapado en su propio silencio, incapaz de seleccionar las palabras. Marcos se inclinó hacia atrás, apoyando las manos sobre la madera, y estiró las piernas con un suspiro largo. La posición abrió el pecho de una forma que a Daniel le resultó tentadora sin quererlo, como si su mirada se hubiera acostumbrado demasiado pronto a seguir cada uno de sus gestos. La camiseta de Marcos se tensó levemente sobre su cuerpo, marcando líneas suaves que parecían dibujarse a sí mismas con la luz que aún llegaba desde el cielo. «¿En qué piensas?», preguntó Marcos sin mirarlo, aunque su voz llevaba esa cadencia que usaba cuando ya intuía la respuesta antes de oírla. Daniel tragó saliva. Podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber hablado del regreso, del trabajo que había dejado a medias, de los recuerdos que le traía ese lugar. Pero ninguna de esas cosas era real en ese momento. Nada pesaba tanto como la presencia del hombre a su lado. «En ti», respondió sin pensarlo demasiado, apenas un murmullo que el lago absorbió con una naturalidad inquietante. Marcos giró el rostro hacia él despacio, como si necesitara asegurarse de haber entendido bien. Los ojos se le suavizaron, una mezcla única de sorpresa y algo más profundo, algo parecido al alivio.
El silencio entre ambos se estiró unos segundos, y Daniel sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si estuviera esperando un veredicto que podía cambiarlo todo. «Bien», susurró Marcos, «porque yo también estoy pensando en ti». La confesión cayó entre ellos con un peso dulce, cálido, casi tangible. Daniel sintió una oleada de calor ascenderle por el pecho, un estremecimiento que le recorrió la espalda. No sabía si acercarse, si hablar, si moverse. Estaba atrapado en esa combinación perfecta de anhelo y miedo que solo aparece cuando uno está a punto de cruzar una línea que lleva demasiado tiempo en el horizonte. Marcos volvió a mirar el agua, como si necesitara recomponer alguna idea dentro de sí. Pasó una mano por su cabello, despeinándolo aún más, y luego bajó la mirada hacia los pies de ambos, colgando sobre el lago. «¿Te acuerdas de cuando veníamos aquí de adolescentes?», preguntó con una sonrisa suave. «Y nos quedábamos hasta tarde inventando historias de cómo sería nuestra vida cuando fuéramos mayores». Daniel rió, aunque el sonido le salió cargado de nostalgia. «Claro que me acuerdo. Jurabas que ibas a escaparte y vivir cerca del agua, como si fueras un personaje de un libro. Y tú decías que querías vivir en un sitio donde nadie te conociera, donde pudieras empezar desde cero». Daniel bajó la mirada. Era cierto. Lo había dicho muchas veces. Lo había deseado tantas otras. «Al final tú te quedaste y yo fui el que se marchó», dijo casi con culpa. Marcos lo observó con una expresión que mezclaba ternura y una pequeña tristeza. «Te fuiste porque lo necesitabas, y yo no te guardo rencor por eso. Lo único», respiró hondo, «lo único es que pensé que eso significaría que no volverías. No del todo». Las palabras de Marcos eran suaves, pero tenían bordes afilados, llenos de vulnerabilidad. Daniel sintió un nudo en el estómago. «Estoy aquí ahora», susurró. «Lo sé, y no sabes cómo». Marcos se interrumpió, como si hubiera empezado a decir algo demasiado grande. «No sabes cuánto me alegra». La noche los envolvía cada vez más, como si les diera permiso para decir lo que el día habría prohibido. Daniel se movió un poco, acercándose unos centímetros. El muelle crujió bajo su peso. La cercanía hizo que sus antebrazos volvieran a rozarse. Esa fricción mínima que provocó una corriente eléctrica que subió por su piel y se instaló en su nuca. Marcos no se apartó. Tampoco se tensó. Solo dejó que el contacto existiera, como si lo hubiera estado esperando tanto como él. «Marcos», dijo Daniel con una voz que era más respiración que palabras. «¿Por qué me trajiste al lago hoy? De verdad». Marcos lo miró entonces con una intensidad que lo dejó sin aire. No había duda, ni juego, ni inocencia. Solo una verdad desnuda. «Porque necesitaba sentir que seguía siendo mío, aunque no te perteneciera», respondió en un murmullo que casi se perdió entre las hojas. «Porque hay cosas que no me atrevo a decir en ningún otro lugar». El corazón de Daniel latió tan fuerte que sintió un pulso caliente en las sienes. La confesión lo envolvió como un abrazo invisible, uno que no tocaba la piel, pero quemaba más que cualquier contacto físico. «¿Cosas como cuáles?», preguntó, aunque ya lo intuía, aunque su voz temblaba un poco. Marcos suspiró. Bajó la mirada a las manos de ambos, tan cercanas que parecían buscarse por instinto. No las unió, pero tampoco retiró la suya. «Cosas», dijo dejando que la palabra flotara, «que no sé acomodar dentro de mí cuando no estás». Daniel sintió que algo se quebraba suave, como si una compuerta invisible cediera dentro de su pecho. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Quiso hablar, pero Marcos levantó la vista primero, y la mirada que le ofreció lo dejó en silencio. Era una mirada que conocía. La había visto fugazmente cuando tenían 17 años, una vez que se quedaron solos hasta tarde. La había visto otra vez cuando tenía 20, en una reunión donde el alcohol había hecho desaparecer filtros. La había visto aún hace un par de años, cuando se despidieron en una estación después de una visita corta y ninguno sabía cuánto tiempo pasaría hasta verse de nuevo. Pero esta vez, esa mirada no se escondió. «Daniel», dijo Marcos, y solo su nombre, pero con un peso emocional que desbordaba el espacio. «No tienes idea de lo difícil que ha sido fingir que solo te extrañaba como se extraña a un amigo». El aire se volvió denso. Daniel sintió el calor concentrarse en su pecho, un calor tan intenso
que parecía empujarle desde dentro hacia adelante. Yo tampoco he sido sincero contigo, confesó en un murmullo que apenas logró controlar. Nunca lo he sido del todo. El sonido de un pez saltando en el agua rompió momentáneamente la tensión, pero la noche siguió apretándolos en su propio ritmo, como si los empujara, suave pero decidido, hacia una frontera que ninguno quería seguir evitando. Marcos levantó su mano lentamente, no para tocarlo, sino para dejarla suspendida cerca del rostro de Daniel, tan cerca que él sintió el calor de sus dedos rozarle el aire delante de la mejilla. Era un gesto cargado de intención, aunque no llegara a ser contacto. «Dime que no he imaginado todo esto», susurró Marcos. «Dime que sientes algo, aunque sea un poco». Daniel cerró los ojos un instante. Su piel ardía, la respiración se le aceleró. El corazón le golpeaba en el pecho con una claridad que casi dolía. Abrió los ojos, lo miró directamente y dejó escapar la verdad que llevaba años intentando esconder bajo otras palabras. «No lo has imaginado». Los hombros de Marcos bajaron con un suspiro que parecía sacarle un peso enorme. Se acercó un poco más, lo suficiente para que sus muslos se rozaran por completo. Daniel sintió el calor atravesarle la piel, un temblor que le subió por la columna. «Gracias», murmuró Marcos. «No sabes cuánto necesitaba oírlo». Daniel tragó saliva. Todo su cuerpo estaba alerta, encendido, cada fibra pendiente del hombre a su lado. «¿Y ahora?», dijo Marcos con voz baja, inclinándose un poco. «¿Qué hacemos con esto?». No lo tocó, no lo besó. No cruzó ninguna línea todavía, pero su aliento rozó la piel de Daniel con la cercanía de alguien que está a un solo paso de rendirse a un deseo contenido demasiado tiempo. Y Daniel entendió, con una claridad que lo dejó vibrando, que todo lo que habían evitado durante años estaba a punto de desbordarse. La noche continuó su murmullo suave. El agua del lago reflejaba las primeras estrellas. Ellos, sentados tan cerca que ya no había distancia real entre ambos, respiraban como si compartieran un mismo aire. Y aunque aún no se habían tocado, los dos sabían que ese límite estaba a punto de romperse. Que la frontera entre la amistad y algo mucho más profundo estaba tan fina como la brisa que les acariciaba la piel. El aire alrededor parecía cargado de un magnetismo silencioso, como si el lago entero estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. Las luces lejanas del cielo se reflejaban en el agua inmóvil, creando destellos suaves que se movían con cada pequeña ola. Daniel sentía cómo el calor que llevaba acumulado desde hacía horas se mezclaba con el murmullo del viento, amplificando cada sensación hasta volverla nítida, casi dolorosa. Marcos seguía allí, tan cerca que su presencia era imposible de ignorar, tan presente que parecía ocupar no solo el espacio a su lado, sino también el interior de su pecho. Marcos bajó la mano que había mantenido suspendida cerca del rostro de Daniel, pero no se alejó. La dejó descansar sobre la madera del muelle, a unos centímetros de la mano de Daniel, como si esa distancia exacta fuera el último hilo que sostenía la contención. Su voz salió baja, apenas un hilo, pero cargada de una sinceridad que removió algo profundo. «He pasado mucho tiempo pensando en esto», murmuró, imaginando qué pasaría si lo dijera en voz alta. Daniel lo miró. La luz tenue delineaba los rasgos de Marcos con suavidad. La curva de la nariz, la sombra de la barba, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente, como si estuvieran a punto de pronunciar algo que no se había atrevido a decir durante años. Era una imagen que se le quedó grabada, una mezcla de vulnerabilidad y control que lo desarmaba. ¿Y qué pasaba en esas imaginaciones?, preguntó Daniel, apenas más fuerte que un susurro, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Marcos soltó una risa breve, pero sin alegría. Más bien parecía un intento de aliviar la tensión. «Que me acercaba», dijo, «que por fin lo hacía, que dejaba de actuar como si no sintiera nada». El silencio que siguió no era vacío, era el tipo de silencio que se construye cuando las palabras ya no alcanzan. Daniel respiró hondo. La noche olía a madera húmeda, a vegetación, a un calor suave que parecía envolverlos. Y entre todo eso, también estaba el olor de Marcos, ese aroma cálido y familiar que le había acompañado toda la vida y que ahora sentía distinto, más intenso, más cargado de significado. «No sé si estoy preparado para escuchar todo lo que piensas», dijo Daniel, intentando mantener un tono ligero, aunque su voz tembló un poco.
No tienes que estar preparado, respondió Marcos, girando completamente el cuerpo hacia él. Solo tienes que estar aquí. Daniel se obligó a sostener la mirada, pero la intensidad con la que Marcos lo contemplaba lo hizo estremecer. Era una mirada sin máscaras, sin bromas, sin trucos. Una mirada que se atrevía a querer algo y que por primera vez no lo ocultaba. ¿Y tú? Preguntó Daniel, sintiendo la piel del pecho caliente, como si el aire hubiera subido de temperatura sin avisar. ¿Estás preparado? Marcos tragó saliva. El movimiento fue lento, marcado, y a Daniel se le escapó una respiración irregular al ver cómo la nuez de su garganta descendía. He estado preparado desde hace años, respondió Marcos al fin. Esa frase le cayó encima como una ola cálida y pesada, envolviéndolo por completo. Daniel sintió un cosquilleo en los dedos, como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que iba a pasar a continuación. Algo dentro de él cedió, se abrió, permitió que la verdad se instalara sin pelearla. Marcos acercó un poco más la pierna, rozando la de Daniel de forma clara esta vez. No hubo accidente, no hubo duda, solo intención. Ese contacto simple, ese roce tan directo, provocó una corriente ascendente que se instaló en el pecho de Daniel y lo obligó a inhalar hondo. Marcos, susurró sin apartarse. No quiero presionarte, respondió él, y la forma en que lo dijo no era una excusa, sino una promesa. Pero tampoco quiero seguir fingiendo algo que no es verdad. Daniel sintió el temblor en su propia voz antes de hablar. ¿Y qué es verdad para ti? Marcos inspiró profundamente, cerró los ojos un instante como si buscara valor en esa oscuridad momentánea, y cuando los abrió, parecían más profundos, más oscuros, como si la noche se hubiera metido dentro de ellos. «Que te quiero», dijo sin rodeos, sin adornos, sin miedo. Daniel se quedó inmóvil. El viento sopló leve, moviendo su camiseta. La noche pareció acercarse 1 centímetro, como si también quisiera escuchar la respuesta. Las palabras se quedaron flotando, como una brasa caliente que no quemaba, pero iluminaba. El pecho de Daniel se contrajo. La vida entera pasó en pequeñas escenas rápidas. Los veranos juntos en el lago, las carreras por el bosque, las conversaciones nocturnas, las despedidas apresuradas, las miradas largas que nunca habían admitido su verdadera intención. Era como si todo encajara de golpe, como si todos esos momentos hubieran estado apuntando a este instante. Yo también, comenzó a decir, pero la voz se le rompió un poco, como si la emoción hubiera subido demasiado rápido. Marcos inclinó la cabeza, acercándose apenas, como para escucharlo mejor. Daniel tragó saliva y repitió con más firmeza. Yo también te quiero. Marcos cerró los ojos un instante y cuando los abrió, la expresión era una mezcla de alivio, deseo contenido y algo parecido al asombro. Lentamente, con una delicadeza que descolocó a Daniel, levantó la mano y la acercó a su rostro. Esta vez sí lo tocó, rozando con los dedos la línea del pómulo, apenas un contacto suave, casi reverente. Daniel sintió un estremecimiento recorrerle la piel, desde la mejilla hasta la base del cuello. Era un toque leve, pero cargado de intención. Su respiración se aceleró. Tenía el corazón luchando por salir de su sitio, como si quisiera pegarse al pecho de Marcos. «Eres muy cálido», murmuró Marcos pasando el pulgar suavemente por su mejilla. «No recordaba que fueras tan cálido». Daniel cerró los ojos, inclinándose en ese toque, como si su cuerpo necesitara más de ese calor. La piel bajo la caricia ardía y una corriente eléctrica le bajó por la columna. «No me toques así», dijo Daniel, aunque la frase salió cubierta de deseo. «Me confundes». Marcos sonrió, una sonrisa suave pero llena de intensidad. «No quiero confundirte», susurró. «Quiero que sientas lo que yo siento». Daniel abrió los ojos, encontrándose con la mirada fija de Marcos tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. «Lo siento», respondió él. «Créeme que lo siento». Marcos bajó la mano hacia su nuca, sin apresurarlo, sin atraerlo por la fuerza. Solo la dejó reposar ahí, un gesto cálido, firme, íntimo, que hizo que el cuerpo de Daniel respondiera con un estremecimiento profundo. Él no se separó. No podía. «Daniel», dijo Marcos,
su voz baja, ronca, cargada de emoción contenida. Si te acerco ahora, no voy a poder fingir después que no pasó nada. La frase quedó suspendida entre ellos, delicada y peligrosa, como una chispa prendida en la oscuridad. Daniel sintió el calor expandirse por su pecho, su respiración acelerarse, su voluntad inclinarse sin resistencia hacia él. Las distancias estaban reducidas a un suspiro. El lago guardó silencio, el mundo se estrechó, y aunque sus labios todavía no se habían encontrado, la línea que los separaba era tan fina, tan tensa, tan a punto de romperse, que cualquiera que los hubiera visto habría sabido lo mismo que ellos. Que el siguiente movimiento los llevaría a un punto del que ya no habría regreso.